Este lunes, la conversación gira en torno al proyecto Preu de las Artes, iniciativa gratuita creada hace algunos años que está orientada a las y los jóvenes que tienen la intención de continuar estudios superiores en disciplinas artísticas. Propone un programa de trabajo que permite nivelar contenidos y así poder ingresar a las carreras. Este será el tema de conversación con Sebastián Colarte, quien es el director de este proyecto y compartirá escena con nuestro querido César Jara de Inti Illimani. Bueno, bienvenidos a todos y a todas quienes nos siguen a través de las redes del Colegio Artístico Sol del Illimani. Como cada día lunes estamos haciendo una conversación sobre temas que nos interesan, sobre temas que podemos compartir con ustedes en este tiempo de distancia, pero que lunes a lunes nos han ido comunicando, nos han ido entregando espacios para poder mostrar experiencias desde el colegio o a veces también experiencias que son sumamente interesantes que podemos compartir con ustedes. Hoy día queremos conversar con Sebastián Colarte. Aquí está con nosotros. Bienvenido, Sebastián. Hola, César. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, Sebastián Colarte es músico, es compositor y han desarrollado una experiencia muy, muy interesante de la cual también forma parte un profesor de nuestro colegio, que es el profesor Cristian Banda. Cristian Banda, un profesor que transita todo el colegio, lo conoce todo el mundo, porque hace clases desde los más pequeños también hasta los más grandes, hace clases de guitarra eléctrica. Entonces, él nos había comentado esta experiencia, Sebastián, que es el preuniversitario de las artes. El preuniversitario de las artes es una experiencia que ustedes que llevan ya un par de años desarrollando. ¿Podrías contarnos tú mismo de qué se trata? Sí, el Preu de la Arte, así como tal, nació o se ha ido transformando desde el año 2018. En 2017 yo estaba a cargo de una gestión cultural en una institución donde en algún momento se me pidió empezar a desarrollar algunos proyectos con fondos concursables y con un desarrollo más a largo plazo. Y de ahí me puse como a pensar, ¿no es cierto?, qué podía hacer finalmente, cuál podría ser el camino, y me acordé un poco de mi formación musical. Cuando yo partí estudiando música, habían cosas que no entendía o que me demoraba mucho en entender. Siempre recuerdo el sello octavo y todas sus subdivisiones. Yo andaba como muy entrampado con el ritmo, con las transcripciones también en sello octavo. Me costaba mucho como entenderlo. Y me acordé de esa experiencia cuando estaba como en el primer año de estudio en la U. Dije, no sería malo crear, no sé, un programa que ayude a los jóvenes, que los oriente y que les dé cierta información o relevante, o también derechamente desarrollar habilidades necesarias para poder enfrentar de una mejor manera, en este caso, una carrera musical. Y fue por ahí con el primer proyecto que hemos desarrollado desde el 2018. Y sí, hemos tenido una continuidad de 3 años, 2018, 2019 y 2020, en donde el programa ha ido mutando, tanto la malla, ¿no es cierto?, curricular que tenemos, lo mismo la programación interna de cada uno de los ramos. Justo ahora con la pandemia tuvimos que hacer todo digital. Afortunadamente desde el año pasado, desde las protestas, que ya veníamos desarrollando más o menos una intranet que nos permitió tener mucho terreno avanzado ahora en el momento de decidir, ya, vamos a tener que hacerlo 100% online porque no hay ninguna posibilidad de reunir. Así que han sido como varios cambios, se ha sumado gente, se ha hecho cada año más comunicacionalmente más profesional, pero sin duda el cuerpo, el espíritu del proyecto ha sido el mismo desde que iniciamos. Perfecto, es muy interesante. En el fondo, cuéntame, cuando ustedes
se encuentran, o sea, generan esta idea. Como dices tú, al final uno lo que hace también es revisar su propia formación y qué es lo que necesitó, digamos, y ahí viene, te das cuenta de la necesidad. ¿Había otras experiencias parecidas? ¿Se encontraron con materiales o tuvieron que crear un poco desde cero toda esta idea de un preuniversitario de las artes o de la música en este caso? Sí, hicimos todo desde cero. Todo quedó, está hecho como artesanamente, a mano, en conjunto con el equipo, donde obviamente está Cristian, está también Ariel Jara, que es otro de los profesores que están desde el comienzo en este proyecto. Y sí, pues hicimos todo desde cero finalmente, la programación, a los ramos que se iban a enfocar, y de ahí todos los años hacemos una revisión, ¿no es cierto?, programática de las sesiones, cuánto van a valer las evaluaciones, porque intentamos también dar un simulacro bien real a la vida universitaria, o sea, hay un porcentaje de asistencia para aprobar, hay diferentes ponderaciones en las notas durante el semestre, durante el segundo semestre, en el año, y así, cosa que los alumnos puedan experienciar directamente qué es lo que sería estudiar de manera profesional la música, porque es muy distinto a que yo toque guitarra y agarre una tablatura o un tutorial en YouTube con algunos de estos instrumentos y tener la noción de que eso es estudiar música, porque obviamente es mucho más complejo justamente por la falta de desarrollo de habilidades específicas para la carrera, como el entrenamiento auditivo, por ejemplo. Claro, claro, en el caso nuestro, por ejemplo, bueno, con Cristian lo hemos conversado alguna vez, nosotros tenemos un plan de formación artística que es súper ambicioso, es grande, incluye danza, teatro y música, y en el caso de la música, los chiquillos tienen un programa desde tercero básico en adelante, o sea, un programa súper largo, digamos, y grande, donde eligen instrumento musical, donde tienen también el estudio del lenguaje musical, digamos, armonía también hacia el final, hacia el tercero o cuarto medio, tienen la posibilidad como de avanzar bastante. Sin embargo, efectivamente, como tú dices, cuando los chiquillos, los que proyectan continuar estudios directamente musicales, tienen que prepararse o necesitan como a veces como como alinear una base común que les permita llegar con alguna mayor seguridad a las carreras de música. Sobre todo porque también hay mucha diversidad en las carreras de música, es decir, los conservatorios, por ejemplo, como la palabra lo indica, son súper conservadores, digamos, y hay una línea de estudio a la cual hay que sumarse y es muy estricto. También hay carreras de música popular, hay licenciatura. Ustedes tienen, ¿cómo es la estructura del preuniversitario? Por ejemplo, ¿qué asignaturas de música abarca y cómo son enfocadas? Sí, tenemos 3 asignaturas que nosotros creemos que son las troncales finalmente a cualquier carrera musical, que puede ser teoría y solfeo o nosotros le llamamos lectoescritura. Uh-huh. Tenemos entrenamiento auditivo y también tenemos un tercer ramo de armonía y análisis. En el fondo tratamos de que se desarrolle todo lo auditivo, que es fundamental, todo lo que tenga que ver con la lectura y entendimiento de una partitura simple, y después como la comprensión de lectura de todo eso para nosotros es la armonía y el análisis, que finalmente donde hacen las relaciones, no sé, acorde-escala, armonía-melodía, y que también ellos puedan de alguna manera hacia el final del programa entender cómo funcionan las reglas armónicas tonales y poder conducir, hacer ejercicios de conducción a 4 voces sencillo. Entonces, principalmente lo que nosotros hacemos en este año de preuniversitario, prácticamente o casi prácticamente el primer año de la universidad en esos ramos, en entrenamiento auditivo, en lectoescritura y en armonía. Obviamente el de armonía ya se escapa un poco más al plan común, que en el fondo la armonía de análisis está más relacionada un poco más hacia la composición y sobre todo la conducción de voces, pero aún así nos gustaba esa idea de que pudieran comprender la música solamente con tomar una partitura y empezar a hacer las relaciones de la armonía, etcétera, etcétera, para también llegar un poco más preparado en ese ramo a la educación superior. Claro. En este caso, ¿el preuniversitario está enfocado en la música solamente, como dentro de las artes?
Sí, en estos años lo que hemos hecho, hemos desarrollado este programa piloto, ¿no es cierto?, de un área de las artes que ha sido música, que justamente es donde tenemos más experiencia los que participamos ahí por ser obviamente haber estudiado carreras musicales, pero dentro de los próximos años la idea es incorporar, ¿cierto?, otras áreas artísticas al mismo proceso, porque finalmente el tratamiento en, digamos, la educación escolar es exactamente el mismo. O sea, en música, aunque uno tenga el ramo de música 2 horas a la semana, no le alcanza para salir aprendiendo una partitura o reconociendo un acorde, una especie de acorde. Y lo mismo pasa en otra área. O sea, y considerando que hay áreas totalmente inexistentes o asignaturas inexistentes en el colegio, que son relevantes para el desarrollo de una carrera artística, como por ejemplo danza. Danza no existe en los colegios como en su programa curricular, o los nuevos medios, no sé, animación digital, o teatro. De repente teatro es como un electivo, sobre todo ahora parece que está incluido teatro, pero hace unos años no había nada. Bueno, y artes visuales, que también es como dentro del plan común, pero aún así se requiere un entendimiento distinto, desarrollar habilidades distintas para poder enfrentar ya sea una prueba especial o también el mantenimiento, ¿no es cierto?, de mantener la carrera durante los 5 años que duran en promedio. Claro, eso es súper interesante lo que tú dices. Claro, pues nosotros lo miramos desde el filtro de nuestra comunidad educativa, que, como yo te decía, tiene este programa de formación musical, pero hay muchos colegios, desde luego, la mayoría de los colegios, donde puede haber más de algún estudiante talentoso en arte o en música que proyecta su estudio, pero no tiene estos programas. Y efectivamente las asignaturas de arte en los colegios son pocas, y en muchos colegios son mínimas o son tratadas de forma mínima, digamos, como contenido. Entonces, no sé, a mí me pasó, yo estudié música desde pequeño y en una escuela en el sur. Y fíjate que era difícil porque finalmente yo tenía que ir a buscar afuera, y viajaba a Valdivia a una especie de conservatorio que había, pero descartaba el colegio como un lugar donde encontrar esas cosas que necesitaba para prepararme. Entonces, y como tú lo dices, claro, seguramente en todas las artes podría haber ese nivel de preparación y de ayuda para los que tengan las habilidades y necesiten en poco tiempo adquirir esas herramientas para poder enfrentar la educación superior. Claro. Ahora, uno de los elementos súper entretenidos que ustedes planteaban era que este programa es gratuito para los estudiantes, ¿cierto? Sí. Estos años de funcionamiento han sido costeados dentro de alguna manera a través de los fondos concursables, específicamente con Fondar. Por lo tanto, como de manera administrativa, por decirlo de alguna manera, el programa solamente contempla los honorarios del equipo, más algunos gastos de inversión, operacionales, que tienen que ver con algunas cosas como redes sociales. Cuando estábamos en la modalidad presencial, los alumnos no incurrían en gastos de fotocopia, nosotros entregábamos todas las guías a los alumnos, lo único que tienen que llevar un cuaderno y un lápiz. Y claro, pues eso hace que nosotros no busquemos también el beneficio, ¿no es cierto?, a costa de la necesidad tan fundamentales como la formación de un otro, y por eso lo hacemos gratis. O sea, los alumnos no tienen ningún gasto más que el traslado hacia el lugar donde hacemos clases, y este año obviamente costo cero porque todo online nomás. Claro, pero eso permite en realidad que cualquier estudiante entonces que tenga el interés pueda postular. ¿Cómo hacen el sistema de postulación? Por ejemplo, imagino que hay mucho interés también, ¿no? En estos años, como han ido avanzando, han ido creciendo, tendrán que en algún momento tener una cantidad, un cupo de interesados, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, la cantidad de inscripción ha ido subiendo progresivamente desde el año 1 del programa hasta el año 3. O sea, el primer año tuvimos 150 inscritos, el año pasado 200 inscritos, este año fueron como 280 inscritos, y digamos que solamente apuntamos nuestra
publicidad, por decirlo de alguna manera, del programa a Santiago. O sea, esto es solamente Santiago y con, digamos, también un poder de inversión en las redes sociales bastante menor. No estamos así gastándonos la vida en las redes sociales. Entonces, con ese costo o ese monto de inversión mínimo, en Santiago tenemos esos números que son bastante grandes, encontramos nosotros al principio. Y de ahí hacemos una selección. Primero, bueno, hay algunos requisitos. Nosotros le damos más prioridad a los alumnos de cuarto medio, que son los que están a punto ya, ¿no es cierto?, de volcarse a la educación superior. Ese es como punto 1. Punto 2, como es gratuito, queremos llegar a personas que realmente no tengan el dinero, ¿no es cierto?, para costear una formación personalizada. Entonces también que sean de colegios municipales en su mayoría también es otro punto importante. También chequeamos el tema de la escolaridad de los papás, porque también hay una relación socioeconómica entre la educación que reciben los padres versus, ¿no es cierto?, la necesidad económica. Y por último hay una serie de puntos más personales donde el alumno se puede explayar, decir por qué él debería ser beneficiado, cuál es su experiencia hasta el momento en la música. Hay muchos que han tocado en muchos festivales, que tienen sus bandas, o que derechamente tocan en alguna orquesta municipal, por darte un ejemplo. Entonces esos alumnos ya tienen una trayectoria, tienen un interés, ¿no es cierto? Y también tienen esta curiosidad o casi certeza de que se quieren dedicar a la música en un 100% de manera profesional. Entonces, a través de todos esos filtros, después hacemos una entrevista personal con los alumnos y ahí se hace un segundo corte para llegar a los alumnos beneficiarios reales. Perfecto. ¿Cuántos alumnos han tenido así como en cada periodo? El primer año, bueno, el primer y el segundo año, nuestro tope era la sala, finalmente, el espacio físico donde está. Entonces, el primer año tuvimos 30 alumnos solamente, en 2 grupos de 15. El año pasado saltamos a 50 alumnos en 2 grupos de 25. Y este año saltamos a 70 alumnos en 2 grupos de 35. Que también un profesor es súper difícil manejar una cantidad mucho mayor que 35 hasta 45 alumnos, 40 alumnos. Un profesor podría ser cargo, entonces tampoco quisimos abrir tanta plaza para este año, aunque era virtual. Claro, oye, y claro, en el fondo tú nos cuentas que partieron postulando a fondos concursables, ¿cierto? Sí. Es una forma de poder, claro, de alguna forma financiar a través del apoyo de los programas, pero finalmente igual hay que ir postulando año a año, me imagino, para poder continuar, digamos. O sea, han tenido que, me refiero, hacer proyectos cada vez para sostenerlo anualmente, ¿cierto? Sí, todos los años se ha postulado desde el 2017 para partir el 2018, ¿no es cierto? Han sido 3 postulaciones que hemos sido beneficiados para continuar con el proyecto. Eso habla bien del proyecto, digamos. En el fondo no han tenido ningún problema de continuidad, quiere decir que al analizarlo se visualiza que la progresión merece la continuidad, digamos. Claro, también se ve que hay una demanda y claro. Una necesidad no resuelta finalmente. Es lo que hablábamos de este contexto en el que se mueven los alumnos, en donde es muy poco probable que tengan una formación especializada o que tengan una formación que los encamine, ¿no es cierto?, a buscar su vocación musical. Entonces, en ese sentido, creo que este proyecto hace un impacto en los alumnos que tienen esa curiosidad no resuelta o que tienen un montón de dudas, etcétera, porque también no solo tiene que ver con el alumno, sino también tiene que ver con la familia. Nosotros tenemos también un trabajo familiar dentro del preuniversitario donde día 1, o sea, el alumno entra a clase, el mismo fin de semana nos juntamos con los apoderados. Nosotros somos una de las propuestas que tenemos es la vinculación familiar con el alumno, porque obviamente un alumno acompañado es mucho más capaz, se siente mucho más seguro si tiene su entorno que lo apoya,
versus el joven o la joven que se arranca nomás dentro de este arrebato rebelde y dice voy a estudiar música independiente que mi papá o mi familia quiera o no. Entonces buscamos también esa vinculación familiar, sobre todo de los tutores o apoderados, y tenemos una charla donde derribamos los mitos, el típico mito que los músicos se van a morir de hambre, son buenos para el trago, que está todo este mito, ¿no es cierto?, de harta fiesta y de harto desorden detrás de los músicos, pero también le damos la mirada de cuál es la mirada o el perfil del músico profesional, que es muy distinto al músico de pub, al músico, no sé, de fogata, que probablemente más de alguna familia debe conocer. Pero creo que pocos conocen al músico profesional per se. Es un músico que está estudiando 8 horas o 7 horas con el instrumento, que está componiendo, que es muy metódico, que es muy esforzado, que es movido. Esa es la figura que nosotros le mostramos a los tutores, a los papás, en el fondo para que confíen en que sí hay un futuro finalmente en la música. Indudablemente tiene mucho más esfuerzo que algunas carreras tradicionales, eso no hay ningún problema en decirlo. Aquí no hay una oferta de retail, ¿no es cierto?, que tú puedes ir a buscar trabajo, se necesita compositor o se busca arreglista, ¿no es cierto? Es otra manera. Entonces eso también lo hace más incierto y lo hace un poco más de una historia bien resiliente y constante, la del artista en general. Entonces de todo eso advertimos también a los papás, hacemos una charla con un psicólogo, los alumnos también tienen sesiones con el psicólogo para definir a qué carrera van a ir, cuál es la carrera que les gusta, qué es lo que finalmente quieren hacer. Este año también tuvimos algunas charlas de un plan de bienestar con respecto a estar encerrados todo el día. También nos sirvió para los profesores cómo manejar las emociones, las frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces es un programa que ha ido ¿no es cierto?, transformándose en lo más profesional posible. También tenemos notas, trabajado con una periodista que hace notas especializada a ciertos artistas, también hay un trabajo atrás de, ¿no es cierto?, de un community manager, una persona que hace gráfica, un webmaster que está monitoreando, ¿no es cierto?, la intranet del proyecto. O sea, cada año hemos ido poniendo algunas mejoras que nos ayudan a terminar de mejor manera el proyecto. Qué bueno. Entonces, claro, han ido creciendo, digamos, en forma integral en toda el área, pero es muy interesante lo que tú describes, que además de ser una oferta necesaria, que esto que, digamos, permea a la familia es súper interesante, porque nosotros conocemos este proceso que viven los niños, o sea, niños, digamos, ya en esta obligación de tomar decisiones trascendentales para la vida, como es la educación superior. Se junta con un montón de cosas, porque tiene que ver con enfrentar, como tú dices, los mitos de la educación artística a veces, o de la formación artística, para los papás también a veces, que los niños se deciden a estudiar arte, y a muchos papás no conocen efectivamente a qué se van a enfrentar, que son carreras a veces tremendamente exigentes, tremendamente disciplinadas, digamos, donde los niños asumen un nivel de disciplina enorme cuando se estudia, no sé, instrumentos. Entonces es un acompañamiento bien interesante. Yo pensaba, fíjate que yo no conocía ninguna, no conozco experiencia en Santiago como la de ustedes, salvo en Maipú. Vi alguna vez que hubo una intención municipal de hacer algo como un preuniversitario de las artes, pero parece que no ha prosperado. Pero conversaba con gente en la universidad a propósito, por ejemplo, de las carreras de pedagogía. Y tuvimos con algunas universidades tratando de hacer algunos convenios, porque a las universidades, en las carreras de pedagogía, por ejemplo, les interesa mucho, nos decían ellos, les interesa mucho vincularse con los colegios, precisamente para lo que describes tú, para que un estudiante elija una carrera sabiendo qué es lo que va a estudiar y cómo va a ser ese universo de estudio en forma real. Porque muchas carreras están, sobre todo en pedagogía, que son exigentes en cuanto a lo vocacional, en cuanto a la realidad laboral a la que se van a enfrentar. Les interesa mucho más a veces tener programas propedéuticos, por ejemplo. Incluso estaban trabajando en eso,
que les permitan a los estudiantes pasar un año al menos conociendo en forma práctica y real qué significa estudiar una carrera de ese tipo, para que quienes lleguen puedan mantenerse y puedan en realidad desarrollarse profesionalmente y emocionalmente en forma positiva, porque a la universidad tampoco les sirve y hoy día más, está perfectamente puesto en crisis, no les sirve esta ilusión a veces de que la prueba de aptitud académica o la PSU o cualquier sistema que se invente vaya por un puntaje, a veces a preparar a un estudiante a la decisión que conlleva, digamos, en el futuro. Entonces, es interesante la visión de un preuniversitario de las artes. En el caso de la música, es lo que nos observamos nosotros, pero también es interesante lo que dicen ustedes de otras artes. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿ustedes creen que puedan en el futuro extenderse a otras disciplinas artísticas, así como en serio? Sí, es una problemática que llevo harto rato como pensando en cómo poder hacerlo y cuáles son las maneras para poder hacerlo. Creo que es fácil replicar el modelo cuando ya se tiene un piloto, en este caso de un área, en este caso de música, es más sencillo. Tengo la corazonada de que es lo mismo que pasa con música en cuanto a la necesidad no satisfecha, ¿no es cierto?, del alumnado que tiene esta vocación artística, ya sea en cualquiera de la área artística. Entonces, y también añade, ¿no es cierto?, una pizca, ¿no es cierto?, de creatividad, el tema de cómo vamos a enfrentar de aquí para adelante los desafíos de la pandemia y cómo se abren también nuevos espacios formativos a distancia finalmente, que es algo que nos ha tocado vivir este año y que obviamente apura esta revolución, ¿no es cierto?, de formarnos quizás de otra manera. Entonces, estamos trabajando en un par de proyectos que tienen que ver con formación a distancia, tienen que ver con las otras áreas que todavía no hemos podido desarrollar, y tiene también en función con figuras, ¿no es cierto?, del tipo más administrativa, de cómo nosotros postulamos todos estos proyectos. Finalmente hemos decidido tener una fundación que va a ser como la representante, ¿no es cierto?, de todos estos proyectos artísticos de aquí en adelante. Entonces sí, lo tenemos bien pensado, estamos trabajando en ello y esperamos ya que dentro del próximo año tener algunas noticias positivas con respecto al desarrollo del proyecto en otra área y en otros proyectos también. Qué bueno, interesante eso, porque al final consolidar en una fundación o finalmente son herramientas que les pueden permitir crecer, acceder a otro financiamiento, me imagino, a lo mejor poner el proyecto en proyectos de más largo plazo, digamos, porque eso te preguntaba, finalmente igual es condicionante ir postulando año a año, me imagino. Nosotros igual trabajamos harto con proyectos, entonces en el fondo uno quisiera tener la seguridad de que cada año puede levantar y crecer, digamos, pero los proyectos son proyectos, o sea, siempre van a estar siendo evaluados y tienen que ser aprobados para poder continuar. Sí, ese es un problema dentro de la gestión cultural, por decirlo de alguna manera, ponerla dentro de un área que, claro, nuestro sistema cultural se mueve en base a dos ejes. Una, las instituciones ya sólidas, desarrolladas, que aportan a la cultura, que reciben obviamente financiamiento directo desde el Estado, desde el gobierno, que obviamente se ha visto afectado el último tiempo por la pandemia, y han harto reclamo con el tema de que no se bajen los presupuestos para cultura. Y lo otro es derechamente los fondos concursables, que ahí es un poco más incierto. Entonces, o tenía una institución sólida que aporte cultura y que más o menos tú tengas una seguridad de que va a recibir aporte, al menos del funcionamiento de la institución y sus trabajadores, o estáis como en esta área, ¿no es cierto?, de estar postulando recurrentemente y todos los años a varios fondos durante el periodo. Entonces, claro, la fundación de alguna manera nos inspira un poco más de confianza en el sentido que vamos a tener un financiamiento un poco más largo,
que se pueden proyectar cosas un poquito más allá de un año y que a través del trabajo la institución misma puede hacer un aporte, ¿no es cierto?, que es lo que pretendo yo como fundador, un aporte para la cultura de este país, por el desarrollo cultural de nuestro país. Perfecto. Oye, y bueno, ustedes han tenido varios estudiantes de nuestro colegio. Sí. Yo no recuerdo bien el número, pero durante todos los años Cristian ha ido preocupándose, digamos, de hecho de hacerle el acompañamiento, pero varios estudiantes, yo me imagino que más de 10, deben haber pasado por el preuniversitario y deben haber, bueno, haber pasado por el programa, y algunos de ellos continúan estudiando sus carreras de música. ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, bueno, aquí obviamente nosotros tratamos de hacer la difusión máxima posible en todos los colegios de Santiago. Y claro, dentro de las convocatorias todos los años han llegado, obviamente de la mano de Cristian, que hace, ¿no es cierto?, la difusión directa en el Sol. Un par de alumnos todos los años de su colegio. La mayoría siempre vienen muy bien preparados, están muy bien preparados, se nota que tienen un manejo del instrumento, nos hablan de los ensambles, los que están tocando. Sí, qué bueno. Claro, muchos de ellos, yo no tengo la cifra ahora exacta de los alumnos del Sol, cuántos han sido, pero creo que han habido, yo creo que debe ser alrededor de 10, y más de algunos, ¿no es cierto?, ya están, ¿no es cierto?, en la fase ya estudiando una carrera universitaria, ya sea de interpretación, composición, hay muchos que se han ido a pedagogía también, hay algunos que escuchan mucho más la producción, ahí tratamos de guiarlos a todos en este proceso. Qué bueno. Oye, y me imagino también, a propósito de que enfrentarte a un programa así antes de entrar a la universidad es precisamente para poder nivelar cosas, para poder entrar con confianza, pero también puede pasar de que, y enhorabuena, digamos, si a un estudiante que está con ciertas dudas, exponerlo a la exigencia del estudio de la música académica, digamos, o con nivel acá de una carrera que se van a enfrentar, a lo mejor también les pasa lo contrario, que dicen, efectivamente, sabes que no es lo que quiero estudiar, y en ese caso también sería positivo, digamos, porque porque le ayuda a descubrir caminos. ¿Le ha pasado alguna experiencia así? Sí, varias. De hecho, eso está dentro de los objetivos del proyecto, que en el fondo nosotros buscamos finalmente a fortalecer la vocación, sea musical, artística o no. Entonces, finalmente el alumno puede decidir durante el programa. O sea, aquí tratamos de tener en el filtro, el filtro más exigente al cual hemos llegado para no equivocarnos y no perder un cupo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque en el fondo, como los cupos son limitados, tenemos que tratar de dejar a las personas que nosotros creamos más indicadas para que puedan aprovechar el proyecto y el programa en su totalidad. Pero claro, hay alumnos que se dan cuenta que es muy exigente, que en el fondo no es lo que ellos creían, y deciden finalmente por optar por otra carrera y terminan abandonando el programa. Hay algunos que, a pesar de saber que no van a estudiar una carrera musical, han terminado el programa de todas maneras, porque sienten como algo positivo aprender de la música, y obviamente va a ser un complemento para sus vidas, no solamente para lo laboral. Y lo terminan igual, y hay otros que han decidido dar un paso al costado y enfocarse, ¿no es cierto?, como están en cuarto medio, enfocarse en otra solución o en otra selección de carrera. Así que sí, nos ha pasado, todos los años pasa en realidad. Claro. Fíjate que una de las cosas también que debe ser interesante en un programa como el de ustedes es que, a diferencia de cuando, bueno, yo ya estudié música en la universidad hace 20 años, ya no somos jóvenes, y en el tiempo que estudiamos había mucha información más, pero estamos hablando de 20 años, que es un mundo tecnológico a distancia. Es decir, hoy día los niños tienen tienen la habilidad digital, y por eso hemos estado nosotros transformándonos este año sobre todo en cómo enfocar la educación. Pero hay una serie de información, hay una cantidad de información enorme para todos los niños que se están formando y que tienen estos intereses. Puedes descubrir desde
desde las músicas más diversas del mundo, ¿cierto? Solamente navegando en Internet pueden encontrar toda la información que quieren, pueden hacer cursos, pueden, es decir, está todo en la red, pero básicamente la dificultad está, y eso es lo que enfrentamos en el colegio, en saber buscar, precisamente, en saber enfocarse. Entonces, me imagino que para ustedes también esta generación de niños debe ser una generación de niños que tienen toda la información a la mano, pero también ustedes los enfrentan a cómo poder enfocarse de alguna manera, ¿no? Sí, principalmente, claro, concuerdo en que las conexiones, las interacciones son obviamente abismantes si comparamos 20 años atrás, como decías tú, ahora un clic, un WhatsApp, cualquier cosa es totalmente instantáneo. Pero creo que la contraproducencia del instantáneo es acostumbrarse a que todo es instantáneo, o que todo es automático, o que todo es mágico. Entonces, lo que trae las generaciones, que si bien tienen mucho conocimiento digital, etcétera, lo que hay que inculcar y a lo que nosotros nos enfocamos también dentro del programa es principalmente al esfuerzo, a la constancia, a la metodología, independiente de que van a estudiar música o no. Son, creo yo, virtudes fundamentales que van a permitir abrirse campo a cualquier persona si tiene estas virtudes, ¿no es cierto? Si es alguien perseverante, que insiste, que es metódico, que es ordenado. Sin duda alguna, ponemos a cualquier persona con esas características en cualquier campo y le va a ir muy bien. Entonces, sí, nosotros, a pesar de que, claro, tienen toda esta información, este bombardeo de información, tratamos de enfocarnos en que le tomen valor al esfuerzo, le tomen valor a inscribirse quizás en este programa y terminarlo, a que le tomen valor a la perseverancia, a la constancia y también a seguir lo que ellos quieren, que en el fondo es vivir de la música. Perfecto. Ahora, haciendo como ya análisis general y habiendo conocido la experiencia de ustedes, finalmente están en la mitad, están en un filtro ahí. Reciben niños y los hacen avanzar hacia la educación superior, digamos. Claro. Entonces también tienen una mirada, así como Cristian, digamos, que está metido en la educación en los colegios, pero está metido en un colegio que es nuestra comunidad, donde la valoración del arte es alta. Es decir, nosotros somos una comunidad que cree que el arte es un camino válido para formarse, ¿no? Independiente de ser músico o no. Pero ¿cuál es la visión que ustedes han tenido en general o que tienen de la educación artística a nivel nacional, digamos? ¿Cómo debiéramos enfocarnos? ¿Cómo ven ustedes que hay avance o hay retroceso en estos planteamientos finalmente de la educación en general, que a veces no considera el arte como un camino válido? Claro, a mí me parece que pueden haber ejemplos tomados con pinzas que son exitosos y son un aporte y son súper positivos, como lo que hacen ustedes. Yo valoro mucho su proyecto educativo basado en el arte fundamentalmente. Pero no son todos los colegios así. Yo también trabajo en educación, he transitado por varios recintos, por varias instituciones públicas, privadas, en diferentes niveles, básica, media, universitario, que me ha permitido igual tener más o menos una visión de cómo funciona la educación. Pero principalmente creo que el grueso del sistema no funciona tanto. Es un sistema que está pensado para otra cosa que no es el desarrollo integral del ser humano. Se habla así en todos los PDI, la palabra integralidad debe estar al menos unos 5 o 6 veces en estos documentos, pero en la práctica finalmente es un discurso que no llega mucho a cabo, porque lo que yo pienso es que a los alumnos hay que darle oportunidades, a los alumnos hay que presentarle un contexto, un ambiente. Ken Robinson, un grande de la educación, una charla dice que los profesores son jardineros finalmente, somos los responsables, ¿no es cierto?, de regar cada una de las plantitas que tenemos a nuestro cargo, pero si no tenemos buena tierra, si no tenemos buena agua, si no tenemos, no sé, un toldito que
que proteja, ¿no es cierto?, de tanto rayo del sol, a los alumnos. De alguna otra manera, todo el trabajo que hacemos no llega o no tiene los beneficios que debería tener si el sistema entero, ¿no es cierto?, fuera enfocado en que el alumno, en su, no sé cuántos años eran, 12 o 13 desde kinder a media, son como 12 o 13, no tengo exactamente el cálculo, pero en esos 13 años uno debería encontrar al menos el área a la que uno se quisiera desarrollar. O sea, uno no debería estar tan perdido con 13 años de formación escolar, ¿no es cierto?, artística, científica, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que en ese sentido la educación, sí, hemos ganado ciertas cosas si lo comparamos con un punto histórico, hay menos analfabetismo en el país, hay gente que lee más, no entiende mucho lo que leen según los estudios, y hemos avanzado de alguna u otra manera como sociedad. Pero finalmente creo que el siguiente paso para transformar la educación es apuntar a desarrollar la vocación de nuestros alumnos, cualquiera ella sea. Y para eso el programa curricular, todo el entorno, la infraestructura, tiene que ir en función de ese plan, que el alumno pase por todo lo que tenga que pasar, por todas las áreas, por todas las materias, durante esos 13 años, si quiere aprender un segundo idioma, un tercer idioma, si quiere estudiar astronomía, si quiere pertenecer a la orquesta del colegio, si quiere participar en el equipo de voleibol, no sé. En el fondo, siento que nos falta dar posibilidades a los alumnos para que puedan descubrir su vocación, y eso finalmente el cambio en la sociedad que vamos a tener, que la gente va a ser más o menos feliz o va a estar más o menos tranquila con lo que hace y se dedica, que yo creo que es un problema profundo en nuestra sociedad. Hay mucha gente que se dedica a hacer algo que no ama, que no quiere, que rabia todas las mañanas porque se levanta temprano, y etcétera. Creo que finalmente el cambio va por ahí, y es el cambio que necesitamos nosotros en la educación, no solo cultural o musical o artística, sino que en general. Totalmente de acuerdo, fíjate que eso es una de las visiones que nos motiva mucho a nosotros. En el fondo es abrir oportunidades, un abanico de oportunidades. La educación tiene que ser eso, tiene que ser la formación del niño en todos los intereses combinados que tiene. La especialización va a venir con la pasión, finalmente, con la pasión, ya sea en la ciencia, sea en la música, pero no puede ser tan conducido unilateralmente, porque finalmente somos integrales cuando somos pequeños, tenemos intereses diversos. Oye, antes de ir como cerrando, quería no perder la oportunidad de preguntarte también a ti, Sebastián. Tú eres compositor, tú te formaste como compositor, estudiaste composición, ¿cierto? Y bueno, cuéntanos algo de tu proyecto. ¿Tienes algún proyecto musical personal, digamos, o alguna agrupación, digamos, más como de proyecto musical independiente de este proyecto de preuniversitario? Sí, tengo hartas cosas, soy bien disperso. Claro, yo me formé primero, estudié, para que también darle contexto a los alumnos, que uno de repente toma decisiones que no son las correctas y después uno puede rectificar después. Entonces, claro, yo me metí a estudiar guitarra primero. Ahí están mis guitarras por ahí, me falta otra que está por ahí en el case. Y estudié guitarra después del colegio al tiro. Estuve 3 años estudiando con Carlos Corales y con otros profesores más fue como 2 años y medio. Y después me desencanté un poco de la guitarra, como que me aburrió, por decirlo de alguna manera. Me aburrió también estar mucho rato con el instrumento, como estar estudiando guitarra, la escala, no sé qué, esto. En algún momento me pateó. Dije, no quiero estudiar más guitarra, quiero conocer otros instrumentos, pero no sé cómo hacerlo. Y de ahí, en una conversación con un amigo, me dijo, oye, ¿no te gustaría estudiar composición? Y ahí como que empecé a averiguar, y siempre me tincó mucho, siempre me ha gustado mucho el cine, soy muy cinéfilo, y dije, ya, me gusta composición, me gusta el cine. Obviamente tenía todas estas referencias, John Williams, Howard Shore, James Horner, ¿no es cierto? Toda esta Hans Zimmer,
que ya me voy a tirar como por este lado. Empecé a buscar y encontré un lugar, ¿no es cierto?, una institución donde había la especialización de música para cine y medio audiovisual. Entonces me cambio a composición, estudio la carrera completa de composición, saco esta mención en cine y medio audiovisuales, y en los últimos 2 años, de manera paralela, en un convenio que tenía esta institución con una universidad que impartía educación, pude convalidar los ramos musicales y hacer todos los ramos pedagógicos para obtener también el título de profesor y la licenciatura en música. Ahí es donde conocí a profesor Cristian, en sus años de estudiante universitario, fue un compañero, y luego me dediqué en 2 caminos. Un camino fue el camino de la educación, me puse a hacer harta clase en colegio, a entender cómo funcionaban, me fui cambiando de institución, de proyecto, después llegué a trabajar como con orquestas de colegio, haciendo clases de piano. También ahora, por ejemplo, estoy en un colegio Montessori, que es una mirada totalmente distinta de la tradicional. Sigo haciendo clases en otros lados como con formación más académica tradicional. Hice ayudantía en la universidad también. Entonces el mundo de la educación igual me movió harto y me gusta como entender cómo funciona la cognición desde los más chiquititos, porque también hago clases a los más chiquititos, hasta alumnos de enseñanza media o derechamente de educación superior. Entonces, por ese lado también nace esta curiosidad de cómo enseñar o cómo ayudar al otro, en este caso desde la música, y sale, ¿no es cierto?, el proyecto del preuniversitario. Y por el otro carril de la composición me he dedicado exclusivamente, o no, pero fuertemente, al tema de la composición para medios audiovisuales. He compuesto para algunos documentales, cortometrajes, publicidad. Ahora terminé este año la música para una película chilena y la grabamos el lunes pasado. Estamos en postproducción ahora, y eso, dándole al tema de, ahora nació la fundación, entonces como que hago clases en algunas instituciones, estoy con la fundación, más encima estoy componiendo, me dedico básicamente como a esos 3 frentes durante todo el día, ¿sí? Composición, diseñar y hacer andar, ¿no es cierto?, la fundación. Hay un abanico de tareas que se combinan, digamos, que es un poco también lo que nos hemos acostumbrado este año, digamos. Hay que trabajar en todos los frentes. Sí, también los caminos se van dando, se van abriendo. Como tú me decís, cuando empecé a estudiar guitarra, yo quería ser, no sé, Joe Satriani. Pero si me preguntáis, no sé, a los 18, oye, ¿queréis tener una fundación? Yo te he dicho, ¿qué es eso? Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, también creo que, y esto es un consejo también para los alumnos, como que hay que ir tanteando el terreno, lorosando el terreno, viendo cómo se van dando las cosas. De repente cuando se dan las cosas es porque quizás eso es lo que tiene que ser. Como se me ha dado con el proyecto, finalmente yo no tenía también en mis planes haberlo ganado, no sé, 3 años seguidos. Fue como, ya, entonces esto de verdad funciona, a lo mejor debería darle más energía, más tiempo. Bueno, ya hagamos una fundación entonces para que esto siga. Como que también me he dejado mover como por la marea de las cosas que van sucediendo, y desde ahí mirar y decir, sí, esto no, me quedo con esto otro, pero finalmente es un trabajo que es un camino de vida finalmente. Como que no me veo llegando a un punto diciendo, ya terminé. Creo que finalmente uno siempre va avanzando con más cosas, va descubriendo más, va investigando más. Dentro de la composición también me he metido harto en la música electroacústica. He presentado alguna obra en el GEMA de la Chile, en la SCD, en el Festival de Música Electroacústica. Por eso digo que al final uno va a ir mutando, va a ir viendo otras cosas, te va a ir desarrollando, y es un camino que finalmente no acaba, creo yo. Así es. Y bueno, yo creo que nos queda muy, muy claro a todos lo interesante que es este proyecto Universitario de las Artes. Vamos a dejar también aquí toda la información en el programa, el
el link a la página web, porque ahí pueden encontrar como la información de los profesores, del programa. Yo estuve revisando, para que toda la comunidad de nosotros también pueda interiorizarse y pueda conocer, porque, como te decía, me parece que es una muy buena idea, me parece que es muy interesante que, así como tú describes, que ha ido creciendo y que le han ido poniendo más energía, de manera que ojalá se transforme en un espacio, ya sea albergado por una institución que la permita crecer lo suficiente como para que se mantenga en el tiempo. Digamos. Las ideas siempre nacen como ideas y finalmente uno no sabe dónde van a parar, que es un poco la experiencia de algunas de las más importantes cosas también en educación como en cualquier otra. Entonces, bueno, Sebastián, agradecerte el tiempo, que nos hayas querido contar todo esto. Hacía tiempo que con Cristian teníamos la idea de invitarte para que pudieran exponernos con detalle, digamos, toda esta experiencia que ha sido el Preuniversitario de las Artes. Ahora, no sé, me gustaría que pudieras tal vez enviarle algún mensaje a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes. Estamos cerrando este año súper particular, que ha sido muy difícil para muchos, ha sido una oportunidad para los profesores, para nosotros, una oportunidad, digo, en cuanto a crecimiento profesional, o en realidad a tener que, obligadamente para algunos, subirnos al carro de lo virtual. Por eso mismo es la necesidad de hacer estas conversaciones, que me hubiera encantado tenerte en el colegio, y te vamos a invitar cuando podamos, desde luego, pero finalmente también visualizamos que esto ha traído consigo herramientas y ha traído consigo experiencias en lo virtual que van a tener que quedarse. Así que no sé si puedes entregarle a los estudiantes algún mensaje para que terminemos este año y comencemos el otro, ojalá presencialmente, ojalá si no mixto, no sé cómo va a ser, pero tenemos que seguir haciendo escuela. Sí, yo creo que probablemente sea mixto, primer semestre, segundo ya con la vacuna quizá ya podemos volver más normales. Un mensaje, bueno, principalmente yo creo que la gracia de esto digo, y luego desde la humildad también, porque no es la respuesta obviamente correcta, es lo que yo pienso. Esto de la vida es una oportunidad, y yo creo que nuestro trabajo como ser humano es desarrollarnos a nosotros mismos hacia donde queremos ir. Tenemos que ser totalmente generosos con nosotros mismos, darnos la oportunidad y permitirnos experimentar, sobre todo en esta época, sobre todo la gente que está en el colegio, que todavía no define un poco su camino, pero tiene quizá ciertos recursos o instancias para poder hacer cosas nuevas. Yo creo que lo que podría decirles es que la felicidad viene de la mano con la vocación y también con que sea compartido. Entonces yo no saco nada siendo feliz solo, sino que soy inmensamente feliz ayudando a otros estudiantes a definir su vocación. Eso me llena mucho. Y creo que ese es el camino que los alumnos deberían seguir. Desarrollarse a sí mismos, encontrar su vocación, ser felices, ayudar a otros. Creo que eso es. Totalmente cierto, y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Vamos a seguramente a encontrarnos en otro momento. Vamos a también seguir pasando la información para que a lo mejor algunos de nuestros estudiantes puedan postular al programa o el próximo año. Así que en nombre de toda la comunidad del Colegio Sol de Illimani, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación, por permitirme mostrar un poco el proyecto, y no solo el proyecto, sino también siempre positivo que uno pueda transmitir su idea y su experiencia, sobre todo a las nuevas generaciones. Ojalá que esas experiencias por las que uno pasó, el que viene detrás, ¿no es cierto?, ya las tenga integradas y diga, no voy a ir por ahí porque este camino ya alguien se cayó por ahí y, ¿no es cierto?, mejor me ahorro el camino y avanzo más rápido, que así como creo yo funcionan las sociedades.
como aprendiendo de los errores de las sociedades anteriores. Entonces, muy agradecido de la invitación y claro, cuando quieran, de manera presencial, ¿no es cierto?, puedo hacerme un tiempito y acompañarlos por allá en el colegio. Así que muchas gracias por la difusión también. Gracias. Gracias también a todos los que nos acompañaron hoy día en esta transmisión. Así que nos vemos pronto, el próximo lunes con otra conversación. Hasta pronto. Desilusión es gris y soñolienta, por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión, sin luz en las ventanas, es más un lóbrego callejón, sin ayer ni mañana. En calle de la desilusión.